Pues vamos a empezar la clase de hoy, como hacemos siempre, invocando al Espíritu Santo, que es el verdadero maestro, el que nos introduce en los misterios de la fe, ¿no? Y también de la vida cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Beata Mariana de Jesús, ruega por nosotros. Buenas tardes a todos. Si recordáis, el otro día fue una clase un poquito ardua, que os decía, porque estuvimos repasando algunas corrientes filosóficas que están un poco en las raíces de la crisis, pero en las que podíamos reconocer algo que también nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, un poco de dónde viene la mentalidad actual, el clima cultural que nosotros respiramos, pues viene de ahí, viene de esas raíces, del nominalismo, viene del protestantismo, o sea, de un modo de desgajar, por un lado, la libertad de la verdad, eso veíamos que era el nominalismo, una libertad sin referencia a la verdad, en la que entonces al final la ley aparece como un corsé, como una camisa de fuerza, que nos impide y se opone a nuestra libertad, nos impide actuar con libertad, ¿no? Porque la libertad se entiende como completa arbitrariedad, hacer cualquier cosa, una cosa o la contraria, el bien o el mal, olvidando que la libertad tiene una inclinación natural al bien y a la felicidad, porque ¿quién de los aquí presentes no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices y todos queremos el bien. Lo que pasa es que a veces no sabemos ni discernirlo, o sea, no sabemos reconocer el verdadero bien y nos dejamos llevar por bienes aparentes y no somos capaces de realizar el verdadero bien, porque nuestra libertad también está herida por el pecado. Entonces, frente al nominalismo y luego frente al protestantismo, que lo que separa es la fe y las obras. Ya recordáis, Lutero dice, la fe sin obras. Nos salva la fe solamente, que significa creer que Dios me perdona y me absuelve de mis pecados, me justifica inmerecidamente, me absuelve de esa condena que merecerían mis pecados, pero no me rehabilita para el bien, que es la concepción católica. Dios no solo nos absuelve del pecado, sino que también nos regenera con la gracia y por tanto nos hace capaces de obrar el bien, de responder con amor al amor de Dios. Y entonces nuestra fe fructifica en la caridad, la fe y las obras. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Una fe sin obras es una fe muerta, porque la fe actúa por la caridad en la medida que está viva, produce frutos de caridad, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos creído en el amor de Dios, hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Eso es creer. Creer es conocer el amor de Dios y creer en Él, y por tanto dejarnos guiar y conducir por ese amor. Bueno, entonces esto es lo que, bueno, y luego otras corrientes filosóficas que también están en el fondo de la cultura actual. Estas dos, el nominalismo y el protestantismo, expresan bien esa ruptura entre la libertad y la verdad, por un lado, y la fe y la moral, la fe y las obras, por otro, como la dimensión racional y la dimensión teologal de la moral cristiana, que Veritatis Splendor, como veremos, de San Juan Pablo II, esa encíclica dedicada a la moral, señala como la crisis actual de la moral, en esa doble ruptura entre la libertad y la verdad
y la fe y la moral, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar a ver qué es lo que nos dice el magisterio reciente de la Iglesia, empezando por el Concilio Vaticano II, ¿no? ¿Qué es lo que dice el magisterio de la Iglesia? Bueno, el Concilio Vaticano II no tuvo un documento específico dedicado a la moral, porque hubo un documento que condenaba los errores de su tiempo, pero ya los había condenado Pío XII, la moral de situación, que era un poco fruto del existencialismo, ¿no? No hay verdades morales absolutas, sino que todo depende de la situación. Era una moral un poco la propia del existencialismo, todo depende de la persona y de lo que la persona, de la situación particular y única en la que la persona se encuentra. Y no todo depende de la situación. Es verdad que hay cosas que dependen de la situación. Vamos a ver esa frase famosa de Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Y dice, y si no las salvo a ellas, tampoco me salvo yo. O sea, que todos actuamos en una circunstancia concreta y tenemos que contar con ella, no en una realidad etérea y evadiéndonos, por decirlo así, de la realidad concreta que nos toca vivir a cada uno. No, tenemos que vivir en nuestra realidad, mi matrimonio, con mis hijos, mi trabajo, mis vecinos, mi edad también, mi situación de salud, en fin, cada uno desde nuestra situación concreta, asumiéndola y de algún modo redimiéndola con la gracia de Cristo. Ahí es donde la gracia de Cristo tiene que actuar. Por eso yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas, tampoco me salvo yo. No nos desentendemos de la realidad concreta, ¿no?, que nos toca vivir a cada uno, porque eso sería un espiritualismo desencarnado. Y por tanto, esto es importante, pero no solo la situación concreta. Hay también verdades universales y bienes universales que nos obligan a todos, ¿no? Por tanto, no todo depende de la situación o de las circunstancias, como dice, veremos que dice una corriente moral muy importante en nuestros tiempos, el consecuencialismo, ¿no? Entonces, aunque no tiene un documento específico, todo el concilio tiene referencias a la vida moral y sobre todo hay un texto, este número 16 de Optatam Socius, que es, segundo que es Optatam Socius, un decreto conciliar sobre la formación de los sacerdotes. El número 16 dice eso: téngase especial cuidado en perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica, nutrida con mayor intensidad por la doctrina de la Sagrada Escritura, deberá mostrar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en la caridad para la vida del mundo. Entonces, como veis, fijaros cómo habla de una teología moral, por un lado científica, o sea, con una exposición científica, crítica, bien fundamentada, ¿no?, racionalmente, digamos, comprensible y, por decirlo así, relevante, que hable en términos inteligibles para nuestra cultura, ¿no?, que es una cultura también científica, en diálogo con las demás ciencias, lo vamos a ver, nutrida por la Sagrada Escritura, por la revelación, porque toda disciplina teológica se nutre en la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, ¿no? Porque de hecho la Escritura nace de la tradición oral y luego se va poniendo por escrito. Esa tradición apostólica que es recogida en los Evangelios, las cartas de San Pablo y de San Juan y tal. Deberá mostrar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo, o sea, no una moral legalista, como veíamos el otro día, reducida como a lo esencial y, en cierto modo, centrada en el pecado muchas veces, en lo negativo, sino centrada en lo positivo, es decir, esa vocación a la santidad que todos hemos recibido, a la perfección de la caridad. Esa es la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo, es decir, vivir
configurarnos con Cristo. También nosotros, como cristianos, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Cristiano significa ungido, para reproducir la imagen de Cristo en nosotros, para que Cristo viva en nosotros y actúe en nosotros, ¿no? Entonces esa es la vocación que tenemos, a ser santos e inmaculados ante Dios por el amor, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, ser santos e inmaculados ante Dios por el amor, ¿no? Y su obligación de producir frutos en la caridad para la vida del mundo, como veis, sin desentendernos de la realidad, y por tanto dando frutos, frutos de caridad, para que el mundo viva, y viva en plenitud, ¿no? Para que la humanidad viva y viva en plenitud. Bueno, pues esto es un poco... Ahora vamos a desarrollar esto. La verdad es que esta letra no es que se vea demasiado bien. Luego la cambiaré, pero bueno. Lo primero es, entonces, una moral teologal, es decir, que parte de Dios y que sitúa a Dios como el fin último de la vida del hombre. Y esto ya marca como esa excelencia de la vocación, esa vocación tan alta que hemos recibido, ¿no? A la comunión con Dios. ¿Cuál es nuestra vocación? El cielo, podemos decir el cielo. ¿Pero qué es el cielo? La comunión con Dios, ¿no? Esa comunión bienaventurada a la que estamos llamados. Y esa comunión se anticipa ya. El Papa Benedicto XVI en Jesús de Nazaret dice eso, dice: la comunión con Dios se anticipa ya en la vida actual, porque ya de algún modo participamos de la vida eterna. Participamos de la vida eterna ya desde ahora, ¿no? En la medida que vivimos en comunión con Dios. Pues ese es el fin último y trascendente que unifica toda nuestra vida, que da sentido a la vida cristiana y a la comunión de los fieles en Cristo. Mirad, voy a ir leyendo algunos textos del concilio que en este sentido nos pueden ayudar, ¿no? Fijaros, dice, por ejemplo, dice Gaudium et Spes número 19, la razón más profunda de la dignidad humana está en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Esto es lo que nos otorga nuestra verdadera dignidad, ¿no? Que somos llamados a la comunión con Dios. Ya desde su nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios, pues si existe es porque, habiéndole creado Dios por amor le conserva siempre y no vivirá plenamente conforme a la verdad si no reconoce libremente este amor y si no se entrega a su Creador. ¿Veis qué texto tan bonito, no? Fijaros que esto lo dice de todo ser humano, no habla de los bautizados. Todo ser humano ha sido creado por amor y ha sido llamado al amor. Vivimos por amor y para amar. Esa es nuestra vocación, el amor. Pero es que es el fundamento de nuestra vida también. El origen de nuestra vida está en el amor de Dios, ¿no? Y somos invitados a vivir conforme a esa verdad. ¿Cuál es la verdad de nuestra vida? El amor de Dios, ¿no? Que nos ha creado y que nos llama. El amor creador de Dios y el amor beatificante de Dios, que dará plenitud a nuestra vida. El amor que está en el origen y el amor que está al final de nuestra vida. Ese amor abraza toda nuestra existencia, y nos llama a configurarnos con Él, a responder libremente a ese amor, a creer libremente en Él, ¿no? Y luego, unos números después, porque esto es el 19, en el número 22 también hay un texto muy bonito, porque claro, ese amor de Dios se nos ha manifestado en Cristo. Entonces dice, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo, el nuevo Adán, el hombre nuevo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. O sea, revelándonos el amor de Dios, nos descubre nuestro verdadero rostro, la verdad de nuestra vida, que somos hijos, también nosotros, en el Hijo. Somos hijos, no solo somos criaturas de Dios, sino que somos y estamos llamados a ser
hijos de Dios. Esa es nuestra vocación, esa es nuestra verdadera identidad, ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Aquí ya entraña el bautismo, lógicamente, ¿no? Entonces, descubre al hombre su verdad, descubre el hombre al propio hombre y la sublimidad de su vocación, la excelencia de su vocación, la sublimidad de su vocación. El que es imagen de Dios invisible es también hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina. Somos imagen de Dios, pero estamos llamados a ser semejantes a Él. Pues Cristo nos hace capaces de asemejarnos a Dios, imitándole a Él, siguiéndole a Él, ¿no? Esa semejanza divina deformada por el primer pecado. En Él la naturaleza humana, asumida, no absorbida, o sea, no aniquilada, sino asumida por Cristo, ha sido elevada también en nosotros a una dignidad sin igual, una dignidad sobrenatural, una dignidad filial, ¿no? Somos hijos. Bueno, como veis, solo en Cristo se nos revela esa vocación tan alta, la sublimidad de nuestra vocación, y nuestra verdadera dignidad, porque Él nos descubre nuestro verdadero rostro, que es un rostro filial, como el suyo, también porque estamos llamados a ser hijos en Él. Esto es lo primero. Lo segundo es una moral teónoma. ¿Qué significa teónoma? Que la ley viene de Dios, porque es Dios, como veíamos, el que nos descubre la verdad de nuestra vida, y esa verdad es normativa para nosotros, nos obliga. Nos obliga, ¿por qué? Porque nos define, esa es la verdad que nos define. Entonces, solo podemos realizarnos en la medida que somos fieles a esa verdad y que realizamos libremente la verdad. Es la verdad la que nos hace libres, esta verdad, ¿no? Entonces, la ley viene de Dios, pero es una ley que resuena en nuestra conciencia y en ese sentido también hay una autonomía, porque llevamos la ley dentro de nosotros, como grabada en nuestra conciencia. Por eso hay una autonomía, la autonomía del hombre, es decir, la capacidad de reconocer por nosotros mismos la ley moral, lo que la ley moral exige de nosotros, gracias a nuestra razón, es una participación en la sabiduría de Dios, como en ese diseño sabio y providente de Dios sobre nosotros. A ver, lo voy a decir con un ejemplo. Dios es el que ha escrito la partitura, no nosotros. La partitura nos la encontramos ya escrita, como un director que va a interpretar la 9ª Sinfonía de Beethoven. Pues oye, mira, la partitura ya está escrita, no te la inventes. No tienes tú que... La partitura la ha escrito Dios y la ha inscrito en nuestro corazón y en la creación. Entonces podemos leerla. Ahora, tenemos que aprender a leerla bien, ¿no? Como un director de música, no sé si hacerá aquí un comentario el hermano de Pedro Sánchez, si será capaz de leer bien la partitura y de interpretarla, ¿no? Porque es un director, bueno, pues para ser un buen director de orquesta hay que saber leer bien la partitura. Y no basta con leerla bien, sino hay que interpretarla bien. Y eso ya exige mucho ejercicio. Porque claro, yo puedo leer bien la partitura y decir, mira, fa, re, si, bemol, no sé qué, pero si luego no sé interpretarla con el instrumento que me toque tocar, sea la flauta o el tambor o la trompeta o el violín o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, eso exige ya mucho ejercicio. Entonces es esto, ¿no? Supone que hay una ley escrita por Dios, pero nosotros tenemos la capacidad de sintonizar con ella. Está escrita en la creación. Tenemos la capacidad de leer la partitura en la creación y en nuestro corazón, en la naturaleza que nos rodea y en la naturaleza que nos define como seres humanos. Entonces nuestra razón tiene capacidad de sintonizar con la sabiduría de Dios y por tanto leer la partitura
y nuestra libertad tiene la capacidad de interpretarla, o sea, de realizarla, realizarla. Pero es una capacidad que está herida y debilitada por el pecado. Tanto la capacidad racional de leer bien la partitura, es decir, de sintonizar con ese diseño sabio y providente de Dios, y luego de realizarlo en nuestra vida, porque tanto nuestra razón como nuestra libertad están heridas. Por eso la autonomía no es absoluta, y eso es lo que el concilio, fijaros, os voy a leer ahora un texto que habla de esto, la autonomía, porque la autonomía se puede entender bien o mal, y hay gente que la ha entendido mal, incluso interpretando el concilio. Entonces parece que el hombre es totalmente autónomo y que él es el que establece las leyes morales. Pues ese es el pecado del principio, el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que es como el dominio. Yo soy el que define lo que está bien y lo que está mal. Es lo que vivimos ahora, ¿no? Nadie me tiene que decir, sino que yo lo defino, pues porque veíamos el existencialismo, no hay ningún significado en sí, no hay ningún valor en sí, sino para mí, lo que mi libertad decida. Entonces dice el concilio, si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que todas las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esa exigencia de autonomía, que además responde a la voluntad del Creador. Pues por la misma naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar. Más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevado aún sin saberlo como por la mano de Dios, quien sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser. Qué bonito. O sea, la realidad tiene consistencia, tiene un valor, tiene un significado. Hay leyes físicas, hay leyes biológicas, hay leyes matemáticas, hay leyes incluso psicológicas o sociológicas que nos pueden ayudar a entender la realidad humana o natural que nos rodea. Y tenemos que esforzarnos. Y en ese sentido, la Iglesia ha estado siempre en la vanguardia de la ciencia. El Big Bang es una teoría de un sacerdote jesuita, o sea, y tantos otros descubrimientos científicos, ¿no? Por tanto, esta autonomía es totalmente legítima y además como obligada, ¿no? Tenemos que intentar penetrar en los secretos de la realidad, porque ahí nos lleva la mano de Dios, incluso. Pero ahora añade, pero si autonomía de lo temporal, de las realidades creadas, quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarlas sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la voz de Dios en el lenguaje de la creación. El lenguaje de la creación. Dios nos habla a través de la creación. Esa partitura, ese lenguaje, ¿no? que de algún modo nos indica cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que situarnos ante la realidad, ¿no? Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida, ¿no? Quien niega a Dios acaba negando al hombre. Y lo vemos en una cultura como la nuestra, acaba negando esa dignidad absoluta de todo ser humano, incluso la dignidad de la creación, ¿no? Que tenemos que respetar, custodiar, cuidar, cultivar en el nombre de Dios, y de algún modo santificar. O sea, también la creación está gimiendo con dolores de parto para participar en esa libertad gloriosa que es propia de los hijos de Dios, ¿no? Y también nosotros gemimos en nuestro interior, dice San Pablo. O sea, que ese gemido es común, está en la creación y está en nosotros, porque todos estamos como alumbrando una nueva creación, una nueva criatura, ¿no? Cada uno de nosotros. Bueno, esto es, por tanto, es una moral teónoma
pero en la que la autonomía humana es una participación de esa sabiduría divina, de esa ley que Dios ha inscrito en la realidad, en la creación y en nuestro corazón. Y ese es un lenguaje que podemos interpretar, que podemos entender, Por eso Dios nos ha dado la razón, para que podamos entender el lenguaje de la creación, interpretar bien esa sinfonía, ¿no? Esa es la conducta moral. Por otro lado, una moral que no prescinde de la revelación, o sea, Dios se nos manifiesta en la creación, pero sobre todo en la revelación, porque ya os decía, nuestra razón y nuestra libertad están heridas por el pecado. Entonces necesitamos de la revelación. Por tanto, es una moral bíblica que se deja iluminar por la palabra de Dios. Una moral que se deja iluminar por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos descubre esa promesa de plenitud oculta en la creación y en nuestra propia naturaleza humana, esa vocación tan alta a la que estamos llamados. Esa es la promesa de Dios, que permite el compromiso del hombre, de cada uno de nosotros. Porque, fijaros, nuestro compromiso moral es la forma de consentir a la promesa de Dios para hacer que pueda cumplirse en una relación de alianza. O sea, la Escritura, la palabra de Dios, nos descubre que la moral cristiana es una moral de alianza, en la que Dios hace una promesa y reclama un compromiso de nuestra parte para que esa promesa pueda cumplirse. Por ejemplo, cuando le dice a Abraham, sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció a Dios y se puso en camino, sin saber a dónde iba, fiándose de la promesa de Dios. El compromiso humano es ese sí a la promesa. Quien se ha casado, vosotras, la mayoría aquí, pues ¿qué ocurre? Que habéis descubierto una promesa en el amor humano. La experiencia del amor humano os ha hecho intuir una promesa de felicidad, de plenitud, formando una familia, ¿no? Bueno, y esa promesa ha reclamado de vosotros un compromiso. El día que dijisteis en vuestra boda, yo te recibo y me entrego a ti, prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, ¿no? Estabais respondiendo a esa promesa de... Porque, fijaros, esto es importante, no solo respondo al bien que es el otro para mí, por muy enamorado o enamorada que esté de ella o de él, no solo respondo, porque el bien del otro siempre es limitado y a veces puede ser, no sé, puede ser decepcionante, ¿no? Paul Claudel tenía una frase, no sé si la ha dicho ya algún día, la mujer es una promesa que no se cumple. Y entonces diréis, pues el hombre más todavía. Pues sí, el hombre no es el príncipe azul, la mujer no es la princesa prometida que había soñado, que el amor a veces te hace idealizar ese enamoramiento inicial, ¿no? Y por tanto es una promesa que apunta más allá del cónyuge. La promesa del amor apunta más alto. A través del amor humano apunta al amor divino. Por eso es un sacramento que apunta más allá, que dice, no se cumple en tu esposo o en tu esposa, pero pasa por él o por ella la promesa de Dios, la realidad que decíamos antes, la circunstancia, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Pues tu circunstancia es tu mujer, es tu marido, son tus hijos, pasa por ellos, pero no se cumple en ellos. Y si se quedara en ellos, o sea, volcarías demasiadas expectativas en ellos. Y eso es también, en cierto modo, dice el Papa Francisco, eso es una violencia. Pretender que te den lo que no pueden darte. Exigir más de la cuenta. O sea, no podemos exigir más de la cuenta. Ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos. Otra cosa es que fallen. Además fallan.
porque no solo está la limitación, sino que está el pecado. Está el pecado. Hay un límite, pues que a veces no te pueden dar, donde no hay mata, no hay patata. Entonces puedes pedir, pero el hombre tiene su psicología y la mujer la suya, y entonces no somos iguales. Esta mañana les contaba a unos que estaban por ahí, luego les he dicho, no lo contéis, que van a decir que el párroco es un machista. No, pero hay un vídeo por ahí en YouTube, que lo habréis visto a lo mejor, que habla de la diferencia entre el cerebro de la mujer y el del hombre. El cerebro del hombre está organizado por cajas, es decir, cajas independientes. Por eso somos unitarea, ¿no? El coche, el trabajo, el fútbol, el no sé qué, cada caja en su sitio, ¿no? Cada caja independiente. Y luego hay una caja que solo tiene el hombre, no la mujer, que es la caja de la nada. Y esa caja permite que el hombre esté haciendo zapping en el televisor o tumbado ahí en el sofá o pescando, y que la mujer llegue y le pregunte, ¿en qué piensas? En nada. ¿Cómo que en nada? En nada estarás pensando. Nada. O esto del trabajo, ¿qué tal? Bueno, pues bien, nada. Nada especial. La caja de la nada, ¿no? Y en cambio, en el cerebro de la mujer, por eso sois multitarea, todo está interconectado y en una actividad continua, ¿no? Porque todo tiene relación con todo. Entonces, bueno, tenéis esa visión quizás mucho más interconectada de la realidad y bueno, y esto nos hace distintos. Entonces tenemos sensibilidades distintas, lenguajes distintos, modos de ver la realidad distintos, complementarios. Ahí está la riqueza, cuando las diferencias no se viven como una amenaza y no se viven conflictivamente o competitivamente. Hoy tendemos mucho a esto, porque el feminismo ha generado como esta lucha de clases aplicada a la relación hombre-mujer, ¿no? Esta dialéctica marxista, ¿no? Entonces, bueno, digo el feminismo más radical, lógicamente. Entonces, bueno, pues a veces se viven conflictivamente o competitivamente las diferencias, cuando la riqueza está en saber vivirlas complementariamente, en enriquecernos mutuamente y corregirnos mutuamente, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? Entonces, un poco eso, es decir, bueno, esa creación que está bien hecha, ¿no? Cada uno tenemos nuestra propia naturaleza y en ella Dios nos habla. Y tenemos que aprender a realizar bien, ¿no? Eso. Y aquí hablaba de la promesa y el compromiso. Nos hemos ido un poco por todo lo de la relación conyugal, la promesa y el compromiso. En el amor humano hay una promesa, pero que apunta más allá, que no se queda en la relación de la pareja, sino que apunta a la comunión con Dios. Y por eso la relación se vive bien cuando uno es capaz de trascender como los límites que tiene la relación y mirar a Dios. Y de algún modo los dos, esposo y esposa, son capaces como de mirar a Cristo y de poner a Cristo en el centro de su relación y de dejar que sea Cristo la fuente de su amor, la fuente permanente de su amor, de su perdón, de su comprensión, de su ayuda mutua, ¿no? de todo. Bueno, por tanto, es una moral de alianza iluminada por la palabra de Dios y sostenida por la gracia de Dios, en la que la promesa y la gracia de Dios nos preceden. Solo podemos comprometernos en la medida que hemos descubierto una promesa, porque el compromiso es siempre una respuesta a una promesa, y Dios nos descubre una promesa de plenitud. Estamos llamados a una vida eterna, a la comunión bienaventurada con Él, y esa bienaventuranza justifica entrar por el camino de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres, dichosos los mansos, dichosos los del corazón limpio, dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, dichosos los misericordiosos. El camino de las bienaventuranzas hacia la bienaventuranza prometida, ¿no?
Entonces también es a veces el camino de la cruz, porque hay un bien muy grande, ¿no? Y ese bien muy grande es un bien arduo. Pero en la medida que uno descubre que el bien es grande, está dispuesto a sacrificarse. Si uno no ha descubierto algo grande, lo hablamos el otro día también, el bien frente a la ley, ¿no? La primacía del bien sobre la ley. No actuamos por deber, sino, en cierto modo decía, por placer, por la atracción del bien, por la seducción del bien, por la fascinación que el bien produce en nosotros. Eso es lo que nos atrae, eso es lo que nos mueve. Y si perdemos de vista el bien, nos quedamos solo con la ley, que es antipática, porque me obliga contra mi voluntad, porque mi voluntad ya no se siente atraída, seducida, fascinada por el bien. Nunca debemos perder de vista el bien que nos atrae, la verdad, la bondad, la belleza, el amor, ¿no? La vida eterna, la vida eterna. Bueno, entonces, una moral bíblica, una moral de la caridad, la centralidad de la caridad, ¿no? Porque nosotros, como decíamos, hemos conocido el amor y hemos creído en él, ¿no? Entonces está ahí la centralidad de la caridad en la moral cristiana, que es la vocación a la santidad. ¿Qué es la santidad? La perfección de la caridad a la que estamos llamados. Un amor semejante al de Dios. Amaos unos a otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento nuevo que Cristo nos ha dado, ¿no? Amaos unos a otros como yo os he amado. Amad incluso a vuestros enemigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida, dice, por sus amigos. O sea, porque los enemigos tienen que convertirse en amigos, de algún modo, gracias a ese amor, ¿no? Como Cristo nos ha amado siendo enemigos, pecadores. Nos ha amado cuando éramos todavía pecadores y siendo todavía pecadores, porque siempre seguimos siendo pecadores, ¿no? Entonces, una moral de la caridad. Dice, todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y esta santidad, ¿veis? La santidad es la plenitud de la vida cristiana, la perfección de la caridad. Esta santidad suscita un modo de vida más humano incluso en la sociedad terrena. O sea, la santidad hace mejor la sociedad. Si fuésemos santos, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, porque todos estaríamos en actitud de amar más a los demás, ¿no? De preocuparnos más por los demás. Y no habría tanta soledad, no habría tanta injusticia, no habría tanta violencia, no habría tanta crispación, no habría tanta polarización, no habría tantas guerras. Pues esa es la caridad, que brota del Espíritu Santo, porque Dios es amor, Deus caritas est, la primera encíclica del Papa Benedicto. Dice el concilio, Dios es caridad, y el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Y Dios infundió su caridad en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, este Dios que es caridad ha derramado su caridad en nosotros, su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por consiguiente, el primero y más imprescindible don es la caridad. Es el primer don del Espíritu Santo. Cuando habla la carta a los Gálatas, los dones del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, o sea, la caridad el primero. Luego la alegría que nace de ese amor y la paz, ¿no? Amor, alegría, paz, ¿no? Y todos los demás. Es el más imprescindible don, es la caridad con la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo en Él y por Él y con Él, ¿no? Pues la caridad como vínculo de perfección y plenitud de la ley rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. Da plenitud a todo. El amor lleva a plenitud todas las cosas, ¿no? San Agustín decía aquello de, si hablas, habla por amor. Si callas, calla por amor. O sea, porque la caridad en cada momento intuye lo que conviene hacer, pensando en el bien del otro. Porque, ¿qué es amar? A ver, ¿qué es amar? ¿Qué es amar? O sea, porque hablamos de caridad, entonces, ¿qué es amar? ¿Cómo definiréis? Venga, animaros, que no es un examen. ¿Qué es amar?
entrega a los demás, entendimiento, ¿no?, con otras personas. Querer siempre el bien del otro. Querer el bien del otro. Fijaros, esta es la definición del amor que da Santo Tomás. Has acertado, querer, que está todo lo demás incluido también en eso, ¿no? Pero, ¿qué es amar? Dice, el amante quiere el bien para el amado. Amans, amans bene amato voluit. El amante quiere el bien para el amado. Entonces hay un doble objeto en el amor, esto lo veremos. El bien y el amado. El amado es el fin, pero yo no puedo querer al otro si no quiero el bien, su verdadero bien. La maté porque la amaba. No. Ahí hay una contradicción in terminis, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Porque no es un bien matar a nadie. El bien es la vida, ¿no? Y por tanto, hay, incluso a las personas enfermas, cuidarlas, acompañarlas, aliviarlas, consolarlas, curarlas en la medida de lo posible, pero si no se puede cuidar, ¿no? Entonces, si yo no quiero el bien, entonces hay una dimensión objetiva en el amor, que es el bien, la mediación objetiva del bien. Yo no puedo querer a alguien si no quiero el bien. Y el verdadero bien, y el sumo bien, ¿cuál es el sumo bien? La comunión con Dios, la salvación, ¿no? La vida eterna. Entonces yo quiero para los que amo la vida eterna para ellos, o sea, quiero que cumplan su destino, quiero que alcancen su destino, que es la comunión con Dios, y me empeño en ello. A veces nos empeñamos poco, ciertamente en esto, ¿no? Claro, sin coartar su libertad, respetando su libertad, pero influyendo en él en la medida que puedo, ¿no? Y atrayéndole al bien, quizás con mi ejemplo y con mi palabra. Bueno, pero amar es querer el bien para el amado. Y Dios quiere nuestro bien, ¿no? Por eso ha enviado a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que el mundo se salve por él, ¿no? Entonces, es la salvación. Dios nos quiere tanto que quiere nuestra salvación y nosotros queremos a los demás en la medida que queremos su salvación también. Bueno, y otras cosas. O sea, la salvación es un bien integral que incluye muchas otras cosas, porque no está separado de la realidad, ¿no? No es un bien puramente espiritualista, ¿no?, desligado de la realidad, sino encarnado en la realidad, como decíamos, en las circunstancias concretas. Entonces yo quiero también la promoción humana. Fijaros que en esto, recordáis cuando la teología de la liberación, hubo 2 documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Uno de ellos corregía algunas ambigüedades de la teología de la liberación, en la medida que había algunas corrientes que podían asumir rasgos del análisis marxista, de la lucha de clases, ¿no? Entonces, y traducía en términos, sociológicos, la propuesta cristiana de la salvación. Entonces ahí corregía esos aspectos negativos de la teología de la liberación. Pero luego hubo un segundo documento en el que hablaba de cómo hay que entender la liberación desde el punto de vista cristiano. Y ahí era un documento, digamos, en positivo, mostrando que ese lenguaje es legítimo, porque Cristo ha venido a hacernos libres con esa libertad de los hijos de Dios. Ha venido a hacer posible la liberación del hombre de la opresión. La primera es el pecado, claro, y la más radical, y todas las demás alienaciones o opresiones que podemos tener, ¿no? Entonces Cristo ha venido a ofrecernos una salvación integral que tiene que ver con todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Entonces, por eso digo que también esto es importante. Esa caridad se realiza un poco
en todos los aspectos y en todas las dimensiones de la vida. Bueno, seguimos, que tenemos que acabar hoy. Luego, una moral eclesial, situada en el seno de la Iglesia. Porque fijaros, en la Iglesia, con su tradición y magisterio, podemos interpretar la revelación de Dios en nuestras circunstancias concretas, aquí y ahora, en nuestro contexto cultural, ¿no? Porque la Iglesia, de algún modo, permite la contemporaneidad con Cristo. O sea, permite que Cristo sea contemporáneo, que Cristo nos hable hoy a través de la Iglesia, de los santos, el magisterio de los santos. Tenemos pues tantos santos aquí en la parroquia, en el retiro de este mes hablábamos de ello un poco, ¿no? Realeza y santidad, la realeza de Cristo y la santidad de la Iglesia, porque dejar que Cristo reine en nuestra vida y reconocerle como Rey supone vivir esa vocación a la santidad, como han vivido todos estos santos que nos rodean, esa gran nube de testigos que dice la carta a los Hebreos, que nos alientan en el camino hacia Dios, ¿no? Entonces, esta moral eclesial, el magisterio de los santos, el magisterio de los pastores, de los obispos como sucesores de los apóstoles, el magisterio de los teólogos, que también pues nos ayuda cuando está sanamente orientada la teología a entender mejor la fe y a poder explicarla mejor, ¿no? Bueno, pues esta Iglesia es el contexto humano-divino, porque no es solo humana, sino que en ella actúa el Espíritu Santo, que nos permite interpretar el lenguaje de la creación, la ley natural, y el lenguaje de la revelación, la ley divina, viendo lo que exige de nosotros ante las nuevas circunstancias y los nuevos problemas que se nos plantean. O sea, a través de la Iglesia, Cristo de algún modo nos habla, nos orienta, nos sale al encuentro y nos llama a su seguimiento. Entonces, por eso la Iglesia es ese contexto humano-divino que nos permite entender rectamente el Evangelio y lo que el Evangelio exige de nosotros como cristianos, ¿no? Dice el concilio en la Dei Verbum, que es el decreto conciliar dedicado a la revelación, a la palabra de Dios, dice: la tradición y la escritura, fijaros, la tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. No solo la escritura. Lutero decía también sola escritura, lo mismo que sola fe, sola fides, sola escritura. No, la escritura y la tradición, porque la escritura nace de la tradición oral primero. Hay una tradición oral de los apóstoles y luego se va poniendo por escrito, ¿no? Entonces, la escritura, la tradición, fijaros que pone primero la tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios, de la revelación, confiado a la Iglesia, fiel a dicho depósito. O sea, la Iglesia permanece fiel a la revelación, no puede cambiar las cosas que nos han sido reveladas, porque a veces hay gente que dice: ¿y por qué la Iglesia no cambia esto? Pues porque no puede, porque la Iglesia escucha y acoge la palabra de Dios, lo que nos ha sido revelado. No se puede inventar las cosas, no puede, aunque lo diga la mayoría, si es que no es, porque sería negar la soberanía de Dios, el señorío de Dios sobre toda la Iglesia, ¿no? Entonces, dice: fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la comunión. Y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Pero el magisterio, fijaros que esto de interpretar auténticamente la palabra de Dios, es verdad, os decía yo, el magisterio de los santos. Por ejemplo,
los doctores. Santa Teresita de Lisieux, que ahora cita tanto el Papa en la última carta, Dilexit Nos, sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Pues oye, es doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, es doctora. Entonces, eso, tienen un magisterio también, un magisterio de la santidad que nos enseña a todo el pueblo, a todos los cristianos, ¿no? O sea, que junto al magisterio de los pastores está el magisterio de los santos y, como digo, también de los teólogos en la medida que el cual lo ejercita en nombre de Jesús. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Así pues, la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el prudente plan de Dios, están unidos y ligados. La tradición, la escritura y el magisterio. De modo que ninguno puede subsistir sin los otros tres. Están en relación y todos bajo la acción del único Espíritu Santo, que es el que ha inspirado la escritura, el que inspira a los doctores, a los pastores, ¿no? Y contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Bueno, y ya vamos rapidito para terminar. Una moral científicamente expuesta en diálogo con las ciencias y racionalmente fundada, sin fundamentalismos. O sea, no hacemos esa lectura irracional a veces de la Escritura, sino también una lectura científica de la Escritura, desde la fe, pero también desde el estudio. La palabra de Dios. ¿Qué significa este término, no? Charis. ¿En qué lugares aparece? ¿Qué es lo que quiere decir el evangelista? ¿A quién dirige su evangelio? ¿Por qué utiliza este lenguaje Mateo y en cambio Lucas utiliza este otro? ¿No? ¿En qué contexto escriben? ¿Qué es lo que el mensaje que nos transmiten? Más allá de la literalidad. Fijaros, os voy a poner un ejemplo que además fue polémico, porque, bueno, un poquito polémico. Estábamos en la visita pastoral en Somosierra. Y estaba don José Cobo, que entonces era obispo auxiliar todavía, ¿no? Y entonces estábamos hablando con la gente, así, con una asamblea y tal, pues viendo un poco cómo se encontraban, cómo vivían la fe, porque son pueblos muy despoblados, como sabéis, y con muchas dificultades a veces para celebrar los domingos. Bueno, tenemos un sacerdote en cada pueblo, pero la gente muchas veces no asiste a misa, o sea que es más problema de la gente que del sacerdote. Bueno, el caso es que no sé cómo una señora dice: yo quería decirle algo. Había que eliminar de la Escritura ese texto que dice las mujeres que se sometan a sus maridos en todo. Eso no se debe leer, eso no se debe leer tal. Y entonces, bueno, don José empezó ahí como pudo a decir: hombre, la Escritura nosotros no la recortamos, pero sí la interpretamos correctamente. Porque justo antes San Pablo dice: someteos mutuamente en el temor de Cristo, en el amor de Cristo, pero en el temor de Cristo. O sea, reconociendo el señorío de Cristo, someteos mutuamente el uno al otro. Y fijaros, San Juan Pablo II tiene un comentario sobre ese texto muy bonito, hablando de la sumisión recíproca, que es un poco como lo de la honra recíproca, el cuarto mandamiento, honrar. Los hijos deben honrar a los padres, pero los padres deben honrar a los hijos. Y en los códigos domésticos de San Pablo aparece siempre la reciprocidad, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Incluso entre los amos y los esclavos hay una reciprocidad en el amor mutuo, ¿no? En el cuidado mutuo. Entonces, esa reciprocidad, bueno, fijaros, ese texto, por ejemplo, pues entonces una moral científica que sabe leer la Escritura, interpretarla en el contexto del mensaje cristiano. Y el Papa llega a decir también: a veces hay restos del Antiguo en el Nuevo Testamento. Entonces hay textos del Nuevo Testamento que hay que interpretar, digamos, que hay que, por decirlo así, como diría, hay que evangelizar,
Puede haber ciertos textos del Evangelio que manifiestan más la mentalidad del Antiguo Testamento, que está en Pablo, por ejemplo, que la del Nuevo, que está en Cristo. Ya no hay hombre ni mujer, ¿no? Todos sois uno en Cristo. Entonces hay textos que reinterpretar desde Cristo, pero aún así, leyéndolos bien, se ve que lo que quieren decir. Por eso la Iglesia no recorta, pero interpreta la Escritura en el contexto, en todo, leyendo la Biblia en su conjunto y entendiendo que hay un progreso en la revelación, ¿no? Que hay un progreso y que por eso podemos... Bueno, pues esto es, ¿no? Evitando el fundamentalismo, evitando el fideísmo, una fe irracional que desprecia la razón. Fijaros que el gran defensor de la fe y la razón, de hecho ahora se está organizando un congreso en Roma, Fides et Ratio, esa encíclica del Papa Benedicto XVI. La fe y la razón son como las dos alas del espíritu humano, ¿no? Que tienen que caminar juntos, porque si no la fe también se puede pervertir. Hay formas irracionales de vivir la fe, fundamentalistas, integristas, ¿no? Puede haber terrorismo, atentados en el nombre de Dios. Por eso al Papa Francisco, al Papa Benedicto, al Papa Juan Pablo, les interesaba tanto decir que nunca en nombre de Dios se puede justificar una violencia de ese tipo, terrorista, ¿no? Entonces, bueno, aquí... Y luego una moral que sepa dialogar con las ciencias para iluminarlas y dejarse iluminar por ellas, ¿no? Pero sobre todo iluminarlas y dejarse iluminar, porque las ciencias también nos hablan del lenguaje de la creación. Quien se deja llevar de la mano del Creador, que nos habla a través de la realidad, ¿no? De la creación, pues también. Y finalmente, una moral socialmente comprometida, capaz de dar frutos en la caridad para la vida del mundo, que no se desentiende de la creación que Dios ha encomendado a nuestro cuidado responsable, ¿no? Como decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, tampoco me salvo yo. Fijaros este texto, ¿no? De Lumen Gentium, es el decreto sobre la Iglesia, Lumen Gentium, la luz de las gentes, ¿no? Y dice, todos los fieles cristianos, en las condiciones, no fuera de ellas, sino en... Ay, es que si yo tuviera otras circunstancias, es que si mi marido fuera distinto, es que si mis hijos fueran, es que si mi tía tuviera bigote, ya no sería tu tía, sino tu tío, ¿no? Entonces esto, siempre nos ponemos en hipótesis que no son reales. No, en las condiciones, las ocupaciones o las circunstancias de su vida y a través de, no al margen de, no evadiéndose de, no huyendo de, sino a través de todo eso, se santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre Celestial y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso en la dedicación a las tareas temporales, la caridad con la que Dios amó al mundo. Un texto también precioso, ¿no? Así santificamos toda la realidad, asumiéndola y plenificándola con el amor, con la caridad de Dios, con el amor de Cristo. Bueno, son las 8:50, hemos terminado el concilio. Si alguien quiere decir algo... Sí. Exactamente lo que la Iglesia nos ha dicho, pero en nuestros tiempos y con nuestras circunstancias y en la sociedad que vivimos. Pero... Sin lamentos, ¿no? Sin tantos lamentos, porque a veces, verdad que podemos decir, ay, qué mal están las cosas, ay, qué tal, pero esos lamentos no sirven de nada, más bien nos desaniman, ¿no? Y nos hacen huir de la realidad y vivir cada vez como más escondidos, más retraídos, más, no sé, pues como en las sacristías, metidos en las sacristías. No tenemos que meternos en las sacristías. En el mundo, en medio del mundo, eso es.
en la familia, entre los vecinos, en el trabajo, en el barrio. Una parroquia también tiene esta misión de evangelizar y de ser luz en medio del mundo, en el barrio en el que vive. Y esto a lo mejor es algo que nos tenemos que plantear, porque quizás aquí no lo estemos haciendo bien, suficientemente bien. Bueno, están las visitadoras de enfermos que salen a las casas a visitar, la Cáritas que atiende a tantas personas, con los jóvenes, el colegio que atendemos a tantas familias, sí, pero a lo mejor un esfuerzo mayor por salir al barrio y hacernos presentes en realidades del barrio. No todos, cada uno tendrá su vocación, según los dones que Dios le ha dado, ¿no? Pero a veces estar presentes en las instituciones, porque si no, a veces, pues claro, si los cristianos no estamos presentes, pues luego no tenemos, si no estamos presentes en la política, vamos, tendrá que haber políticos cristianos, y tendrá que haber economistas cristianos, y tendrá que haber artistas cristianos, y tendrá que haber científicos, y de todo, en todos los ámbitos, ¿no? Y ahí ser sal y luz del mundo, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Hacer presente esa caridad con la que Dios amó al mundo. Pues nada, se lo pedimos al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.